Bueno, familia, darles un saludito en este tiempito. Pues yo que tengo tiempito, entonces por eso les quiero mandar este mensaje en esta mañana. Es con respecto a lo que vimos anoche en el tiempo de lluvia de bendición. Motivarles para asistir a ese tiempo. Ese tiempo, pues de manera muy personal lo digo, ¿no? Me parece un tiempo muy especial. Es un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza a nuestro Padre Dios, de gratitud y obviamente de palabra de Dios. Y me parece genial porque pues se da en la apertura de la semana, en el inicio de la semana. Y es bueno encomendar pues lo que está por venir, ¿no? Bueno, entonces eso, recordarles que vamos a tener lluvia de bendición los lunes, siempre y cuando no sea festivo. Motivarles a las reuniones. Tenemos diversidad de reuniones en la semana. Y la otra reunión más importante es la reunión Raíces, que es los sábados a las 9 de la noche. Perdón, a las 7. De 7 a 9 de la noche. Que es la reunión familiar a la que no deberíamos de faltar ninguno, ¿no? Entonces, quería comentarles un poquito. Ayer compartí Primera de Reyes 19. Es esa partecita en la Biblia donde habla del profeta Elías. Elías, después de derrotar a los profetas de Acera y de Baal en una apuesta, digámoslo entre comillas, que hizo Elías con esos profetas, que eran como 800, contra Elías, que era un hito, él solito, se enfrentaron diciendo que había un Dios verdadero y que iban a hacer, a buscar la manera de que se manifestara ese Dios, ¿no? Los profetas hicieron varias cosas, varios rituales, esperando que Dios se manifestara y se manifestara en fuego y consumiera un holocausto que ellos habían preparado allí. Y el Dios que se manifestara en fuego, ese Dios era el Dios verdadero. Bueno, los profetas de Baal pues hicieron su parafernalia, su cuento. Duraron mucho rato y mucho tiempo y a la final no pasó absolutamente nada. Cuando le tocó el turno a Elías, simplemente le pidió a Dios: Dios, manifiéstate. Y vino ese fuego del cielo, consumió el holocausto. Es más, Elías, un hombre muy orgulloso de sí y de su Dios, había hecho unas zanjas y había llenado de agua ese holocausto, y aún el fuego secó toda el agua de ese holocausto. Era como un sacrificio pues que se hacía en aquellos tiempos para invocar y para agradar a Dios. El caso es que ganó Elías. ¿Y cuál era la paga? O sea, tenía que morir el profeta falso. Murieron los 800 profetas en manos de Elías. Una hazaña muy fuerte. Los descabezó, así suene duro, pero eso fue lo que realmente sucedió. Pienso yo que es una hazaña muy grande, que es un acto muy grande, que es una muestra de Dios demasiado gigantesca, un milagro se puede decir, algo que agiganta al profeta, ¿no? Donde la unción del profeta se hizo mucho más grande, fue reconocido en el pueblo, fue reconocido por lo que hizo y por lo que Dios hizo. Entonces, puede que se le haya subido un poquito el ego a Elías allí, y eso nos pasa a veces a nosotros. Vemos la gloria de Dios, vemos un milagro, vemos algo grande, Dios nos usa tal vez, y nos sentimos súper bien, nos sentimos gigantescos, nos sentimos súper. Y hay momentos en la vida donde uno siente, uff, esto es lo máximo, hay sensaciones muy grandes, y uno dice, no, así quisiera permanecer, quisiera estar así en este nivel de unción, en este nivel de poder, de victoria en victoria, quiero estar así. Pero lo raro fue que allí en Primera de Reyes 19, dice, lo puedes leer, dice que Bexabé, o Jezabel, no me acuerdo, la señora, la esposa de Acab, la del rey Acab, parece que es Jezabel, llega y le manda un mensaje a Elías y le dice: así como hiciste hoy, mañana vas a estar tú. O sea, así como hiciste rodar la cabeza de los profetas de Baal, así vas a estar tú. O sea, te vamos a mochar la cabeza también. El caso es que eso empezó a suceder y Elías sintió pavor, sintió mucho miedo.
sintió amenaza, se sintió realmente amenazado, y lo que quiso hacer Elías fue huir. Dice que se fue por el desierto, y lo que enseñaban puntualmente era que en medio del desierto, ya llevando su caminar ahí en el desierto, vino un ángel para fortalecerle y para darle comida. Entonces ahí hay algunos punticos, ¿no? Cuando estamos en el punto más alto, sin querer y sin saber, muchas veces nos ponemos vulnerables y quedamos muy debilitados, sin querer y sin saber. Y es ahí cuando el enemigo, porque ahí sí se puede hablar del enemigo, llega a afectarte en medio de esa debilidad y hace que sientas temor ante algo que no deberías de tener temor. Como por ejemplo, una amenaza de una mujer. O sea, lo amenazó una mujer, una dama, y sintió temor, pero no sintió temor cuando estaba haciendo la hazaña o el milagro delante de todo el pueblo de Israel y tener que descabezar a 800 profetas. Ahí no sintió ese tipo de temor. ¿Qué pensábamos? Que a veces uno se cansa de enfrentar tantas cosas. A veces uno se cansa de enfrentar y de vivir los milagros de Dios. Me refiero que los milagros de Dios se viven cuando has tenido que luchar, ¿sí? Porque si no has tenido que luchar, pues no vas a ver milagros de Dios. Entonces son todo ese tipo de situaciones que a veces nosotros vivimos, ¿ya? Y nos cansamos. Pero, y muchas veces nos tenemos que meter en un desierto después de ese tipo de situaciones, de debilidades. Pero Dios también nos fortalece en medio de los desiertos. Dios nos alimenta en medio del desierto. Dice que Elías se fortaleció y caminó 40 días y caminó 40 noches, ¿ya? Para llegar a cierto lugar, al monte Horeb, que es el monte de Dios. ¿Qué puntualizo aquí? A veces uno recibe el alimento. Yo no sé si te ha pasado que vas, por ejemplo, al distrito, que estás en una situación incómoda de sequía, una situación desértica, estás mal, y vas al distrito y recibes palabra, un mensaje, y te llena, pero te llena por momentos, ¿no? Y no te llena del todo, te llena por momentos simplemente, y vuelves a estar otra vez en sequía. Te fortaleces para continuar, pero vuelves a sentir que te falta algo. Eso lo percibió Elías allí en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Llegó al monte Oreb después de 40 días, 40 noches, y se encontró con una cueva. Y dice que cuando entró a la cueva, había una voz que le decía desde adentro: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué enseñábamos? ¿O qué aprendemos? Que aún en las cuevas de nuestra vida, el Señor se glorifica y te dice: ¿qué haces aquí? Es decir, el Señor también estaba en la cueva, estaba dentro de la cueva. Esos momentos de depresión, esos momentos de angustia, esos momentos de dolor, esos momentos de cansancio, esos momentos donde uno ya no puede más, que no aguanta más, y uno se encueva muchas veces, y uno se mete allá y quiere acabar con todo, y quiere perderlo todo, y quiere dejarlo todo, y quiere no enfrentar más, porque simplemente está molido, porque simplemente está cansado. Y es allí cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? O sea, no deberías de estar aquí, pero si ya estás aquí, pues yo estoy contigo, ¿no? Y Elías le tira un relato allí y le dice que ha sentido un vivo celo de Jehová porque los demás ya no lo buscan a Dios. Bueno, pero lo dijo por emoción, no lo dijo con convicción. Dios le dijo: sal fuera de la cueva. Y Dios empezó a mostrarle unas cosas muy grandes, gigantescas, muy ruidosas. Le mostró un huracán y le decía: mira, ese huracán puede estar, pero yo no estoy ahí en el huracán. Después le mostró un terremoto. Dijo: mira, el terremoto te puede devastar, pero yo no estoy en el terremoto. Después le mostró un fuego grandísimo y le dijo: pero mira, yo no estoy en el fuego. Y después de todo eso, vino un silbo suave y apacible. ¿Qué le enseñó Papá Dios a Elías en ese momento? No importa cuánto ruido hay afuera, no importa cuán grande sea el problema, cuántas situaciones tú vas a tener que enfrentar, cuántas situaciones van a venir a tu vida que sean borrascosas, difíciles.
que te van a hacer de pronto menguar. Pero no prestes atención a todo eso, eso es pasajero. Lo que te importa es el susurro de Papá Dios, ese silbo suave y apacible que representa la paz sobrenatural de Dios. Y a ese nivel tenemos que llegar. Y para conocer y tener ese cara a cara con Papá Dios, ese susurro que te dice no temas, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Para llegar a ese nivel necesitamos muchas veces atravesar desiertos. Créame que cuando el cristiano dice que hay que andar de victoria en victoria, pues tiene su contexto, porque para tener victorias hay que tener batallas. Para poder alzar las manos en victoria hay que tener batallas, hay que batallar. Entonces, si no hay batallas en el cristiano, no va a obtener victorias. Y necesitamos alzar las manos en victoria en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas, en muchas situaciones, en diagnósticos, en enfermedad, en problemas mentales, del alma, bueno, en todo. Tenemos que levantar manos en victoria, pero hay que batallar, y muchas veces el Señor nos lleva al desierto para sustentarnos. Llegará el momento que nos vamos a encuevar, llegará el momento en que vamos a ir no más, pero es allí donde Dios me muestra su amor. Es allí donde Dios me fortalece. Y créame que después Elías le dijo: Señor, he sentido un vivo celo por ti, la gente no te busca. Y ya lo dijo con convicción, lo mismo que dijo anteriormente por quedar bien con Dios, esta vez lo repitió y lo dijo con convicción. Y Dios le dijo: sí, entonces vas y vas a ungir a Julanito de tal, vas a nombrar el rey de Israel, que es Julanito de tal, y vas a ungir a aquel que va a ser tu sucesor, que va a ser Eliseo. Es decir, cuando yo paso en un desierto, cuando a veces me deprimo, cuando a veces estoy mal, llega Dios, me levanta. Y cuando yo creo, confío, oigo su voz, cuando simplemente me fundamento en Él y digo, bueno, esto también pasará, serán momentos de decaimiento y ya, son pasajeros, pero Dios te levanta, y es ahí cuando te direcciona y te prepara para darte instrucción, para darte guía. Y eso fue lo que vivió Elías. Después de ahí, de tener ese tiempo de escuchar el susurro de Dios, el silbo suave y apacible, fue y ungió, y ungió a Eliseo, que era su sucesor, y empezó a tener un propósito real de vida, habiendo hecho tantas cosas, viendo los milagros de Dios. Pero yo creo que nosotros necesitamos alcanzar ese propósito en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿no? Entonces, no olvidemos, el silbo suave y apacible de Dios lo necesitamos de manera urgente, ¿sí? Oír el susurro en medio del caos, oír esa voz de amor en medio del dolor, de la tristeza, de lo que podamos estar pasando, ¿no? Porque yo sé, estoy completamente seguro que ninguno estamos exentos de vivir dificultades y problemas. ¿Listo? Entonces, espero pues que haya sido de beneficio este videito aquí en este instante, en este momento que lo estoy grabando aquí en la ciudad de Cali. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te fortalezca y que obviamente te ayude a salir del conflicto y podamos levantar las manos en victoria. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Chao, chao, que Dios te guarde, un abracito.